el jueves, ¿vale? Y vamos a ver ahí unos pequeños apuntes y vamos a iniciar, ¿vale? De nuevo todo. Mucho más preguntas se escucha, ¿verdad? ¿Me escucháis, verdad? ¿Me podéis confirmar, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Oye, gracias, Irachi. Pues genial. Pues voy a continuar. Bueno. Perdonad, vamos a entrar, ¿vale? Vamos a los apuntes, ¿vale? Voy a empezar a explicar los apuntes, ¿vale? Está funcionando bastante bien el foro, ¿vale? Para poder ahí dudas. Si tienen cualquier otra consulta, aprovecho para que me la digan ahora mismo en directo, que se soluciona muchísimo mejor, ¿vale? Que sobre todo si me pueden hablar, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Y vamos a ir con los apuntes. He cambiado un poco los apuntes con respecto al nada que lo del lunes, ¿vale? Veréis un poco el contexto. Bueno, pues mis apuntes, ¿vale? Voy a hacer solo una aclaración. Tenemos aquí todos los apuntes, ¿vale? Tenemos unos apuntes, bueno, estos son lo que yo le dije de las comunidades autónomas. He bloqueado la autoevaluación, ¿vale? Mucho me ha preguntado, ya no veo la autoevaluación. Luego, cuando terminemos el tema, la desbloquearé para que puedan hacerla, ¿vale? Como ven, y hay cosillas por aquí, y he quitado un quizit, ¿vale? Y unos cuestionarios que tengo yo, que luego lo pondré cuando acabemos lógicamente, la unidad, ¿vale? La unidad es un poco larga. Están aquí mis apuntes, y luego tienen ustedes el libro este. Me preguntan mucho si podemos obtener sus apuntes. Miren, mis apuntes son unos apuntes un poco andar por casa, ¿vale? Míos, ¿vale? Y los tienen ustedes aquí. Pero aquí, ¿vale? Está todo, se lo pueden descargar, ¿vale? Y está todo lo que voy a decir y que les voy a comentar yo, ¿vale? De otra forma, ¿vale? Pero bueno, de una forma... Yo se lo he puesto de una forma más para andar por casa y más para que entiendan ustedes. Bueno, pues si entramos aquí, ¿vale? Vemos los apuntes y nos estamos viendo, ¿verdad? Y vamos al lío y a lo que tenemos que ir, ¿vale? Que tenemos poco tiempo. Estas son las clases un poco teóricas, ¿vale? Me pueden interrumpir cuando quieran, las podemos hacer un poco más dinámicas o bien escuchan. ¿Vale? Luego es verdad que tendremos una parte más dinámica cuando vengamos el día de nuestros impuestos famosos, ¿vale? Pero ahora hay que entender cómo funciona todo esto, ¿vale? Y sobre todo, como yo le digo, las reglas del juego. El derecho es la introducción al derecho. Lo vamos a ver en 4 puntos, ¿vale? El otro día nos quedamos en las fuentes, ¿vale? En la clasificación del derecho, las fuentes del derecho, la organización de poderes y la jerarquía de los normas. ¿Vale? Pues si pasamos a la siguiente página, ya vamos a hacer un contexto histórico, que a mí siempre me gusta pues, hacer un contexto histórico. ¿Vale? ¿De dónde vienen las reglas? ¿Vale? El origen es como el pilar para entender un poco todo. Pues bueno, la cuna de nuestra civilización, la civilización occidental, está en Mesopotamia, este lugar de aquí, donde el Tigris y el Éufrates, ¿vale? Y ahora actualmente está Irak, ¿vale? Y ahí se empiezan las primeras transacciones comerciales. De hecho, hay tablillas, ¿vale? Donde la escritura forma, donde se da... lógicamente, muchas veces la escritura se da para poder dar fe, ¿vale? Y todas esas transacciones, ¿vale? Comerciales, dejarlas por escrito. De hecho, aquí es una sociedad que aún... Estamos hablando de 18 siglos antes de Cristo, o sea, 1.000.000 para atrás, muchísimo tiempo atrás, y aquí ya había divorcios, ¿vale? Ya había transacciones comerciales, ¿vale? Y se ve reflejado en el primer Hammurabi. Seguramente haya más escrito, pero no, la arqueología no ha encontrado nada más. Está el código de Hammurabi, que es como ven, estaba escrito unas normas, ¿vale? De conducta. Estaba escrito en esta roca con
letra cuneiforme, donde está una serie de normas ya escritas, ley, porque para que una sociedad podamos convivir en sociedad tiene que haber unas normas. Puede ser que haya normas no escritas, ¿vale? Y luego las normas ya estén escritas para que perduren en el tiempo y todo el mundo sepa a qué atenerse, ¿vale? Entonces, un dato curioso es que ya regulaba empresas, ¿vale? Decía cuando había que pagar a un comerciante por alquilar su barco, ¿vale? Y todos uniformes igual en todo el territorio, ¿vale? Para que no hubiera, ¿vale? Y luego cosas como ojo por ojo, ¿vale? Que es ojo por ojo, diente por diente, ¿vale? Es un poco macabra, pero bueno, para aquella... ¿vale? Macabra para nuestros conceptos actuales, ¿vale? Entonces, Hammurabi ya todo nace, ya le digo, toda la cultura nace un poco ahí, la cultura del derecho. Efectivamente, cuando dice avanzamos muy rápido hasta Roma, es verdad que los griegos, pero lo que no tenemos es documentación escrita sobre ciertas leyes, ¿vale? De hecho, desde luego hay civilizaciones como la Grecia, Alejandro Magno, claro que tenían normas y todos los pueblos tienen normas, pero no las tienen escritas y no han llegado a nosotros y muchas no han tenido el impacto que ha tenido la romana. Decimos que Roma es el padre del derecho, es porque los romanos no lo inventaron las leyes, pero sí las fusionaron, ¿vale? Y perfeccionaron, por eso llamamos los padres del derecho, desde Occidente. Muchas de las cosas que conocemos. Ya crearon manuales, ya tenían juristas y abogados, ¿vale? Y lo escribieron todo, tanto que lo dijeron, muy buenas, tanto que lo dejaron en el idioma legal, que es el latín, ¿vale? Para estudiar Derecho, de hecho hay una asignatura que se llama Derecho Romano, donde se estudia cómo cómo va todo esto, ¿vale? Porque veremos, como ven aquí, el hemiciclo, es una palabra griega, hemiciclo, ¿vale? Es un semicírculo donde hoy están incluso las mismas bancadas y, de hecho, cuando van a un juicio también se visten con togas negras en este caso, pero todo viene heredado del antiguo derecho romano. Derecho romano, ¿vale? Venían en estos manuscritos, ya no se conservan, realmente no se conserva ningún escrito romano. Lo que pasa es que los monjes copiaban en los monasterios y han ido copiando. Y tenemos muchísima documentación de los romanos, más que de la Edad Media. Documentación escrita, estoy hablando. Por eso es tan importante. Bueno, pues hay normas como el pacta sunt servanda, ¿vale? Los pactos deben cumplirse, ¿vale? Son estos que estudian derecho, pues se darán cuenta que es de estos giros de leyes son muy interesantes. Dura lex, sed lex, ¿vale? La ley es dura, pero es la ley. Sí se debe cumplir, ¿vale? La ley. Este que es el que me encanta, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, ¿vale? Que es in garantia juris non excusat, ¿vale? Que mola mucho, ¿vale? Dicho en latín, ¿vale? Y este es el más indubrio pro reo, en este caso el pro operario, también lo decimos en lo social, que es en caso de duda, es la presunción de inocencia, ¿vale? Se lo dejo aquí un poco, ¿vale? Y luego tenemos aquí que Justiniano, que era uno de los emperadores romanos, pues recopiló todas las normas, ¿vale? Y nos ha llegado. De hecho, cuando hablemos del derecho civil o mercantil, pues estás dando la mano casi a un comerciante de Mesopotamia o a un jurista romano que me toca, porque vienen mucho de eso, ¿vale? Entonces, una vez en el contexto histórico, si les gusta la historia, pues estamos bebiendo de fuentes romanas para el derecho y todo nuestro sistema tributario, porque el sistema tributario, las normas se van a basar en eso, viene de bastante antiguo, no está nada inventado, ¿vale? Y viene de bastante atrás, ¿vale? Dicho lo cual, después de un contexto histórico, vamos a lo nuestro, que no deja de ser lo nuestro, ¿vale? El derecho, no es todo el derecho igual, lo dividimos en dos grandes grupos, ¿vale? El derecho se divide entre derecho público y derecho privado. El derecho público tiene que ver, es una relación vertical. Cuidado que ahí la flecha está para arriba, pero debería ser para abajo. Es la del Estado hacia el ciudadano. El Estado genera unas normas y las acata el ciudadano, ¿vale? Como puede ser el Código Penal, ¿vale? El derecho constitucional, la Constitución, el derecho administrativo, el que se relaciona con las administraciones, ¿vale? Cuando pagamos una multa, el derecho fiscal o tributario, el que más nos va a interesar, ¿vale? De los impuestos, cómo recauda, ¿vale? Y el derecho procesal, que bueno, es un derecho, hay más derechos, ¿vale? Ahí el derecho es como, de hecho, cuando estudiamos derecho, los que somos técnicos en derecho tenemos que elegir la especialidad.
Elige qué quiere ser, penalista, ¿vale? Laboralista, de impuestos, ¿vale? Sí. Derecho administrativo, ¿vale? Entonces esto es la sociedad, ¿vale? Perdón, desde el Estado al ciudadano. Las relaciones que hay. El Código Penal es muy cortito, aunque parezca que tenga muchos artículos aquí, créanme, son muy pocos, ¿vale? Y se generó por una ley orgánica, que luego veremos, ¿vale? Ya iremos avanzando, iremos entendiendo esto. Tiene 639 artículos y está dividido, las leyes siempre están así divididas, casi todas, ¿vale? Con un título preliminar, que establece las garantías penales. Muchas veces la gente me decía, pero esto hay que estudiarlo. No es que entre, es que yo le estoy viendo cómo se estructuran las leyes, ¿vale? Y a dónde están. Solo es como un repaso general, ¿vale? A ver, si no entienden algo, lo dicen, pero luego con ejercicios creo que podremos hacer algo para saber, ¿vale? Para entenderlo mucho mejor. Luego hay un libro 1, que es la parte general, las reglas generales del delito. El número 2, ¿vale? Que es el catálogo de todos los delitos. Delitos contra el patrimonio, el orden público, contra la administración pública. La ley viene todo detallado. Y es un poco, ya le digo, es cortito el Código Penal, ¿vale? Luego entraríamos, después de la grande clasificación del derecho público, entramos en el derecho privado, ¿vale? Y el derecho privado tiene una relación horizontal, porque es entre personas. Y las personas tenemos, pues eso, la igualdad, las relaciones que tenemos entre personas. ¿Qué relación creen ustedes, antes de nada, hay entre personas? Más común, lo que les suele venir a la cabeza. El matrimonio. ¿Perdón? ¿En casa? El matrimonio. El matrimonio, efectivamente. Matrimonio, ¿vale? Y esto es derecho privado, y dentro del derecho privado pues hay un derecho específico, que es el derecho, está regulado en el Código Civil, ¿vale? En el Código Civil, yo he puesto aquí derecho privado, ¿vale? He puesto el Código Civil y el Código Mercantil. El Código Civil tiene que ver mucho también, lo instauró en España, bebe del Código Civil de Napoleón, ¿vale? Después de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa la vamos a ver también como contexto histórico porque hace la división de poderes, por eso estaba tan importante, de 1789. Esa revolución hace que caigan las monarquías y que el Estado se divida en 3 poderes, que lo vamos a ver. Y el Código Civil, lo digo porque después de la Revolución Francesa llegó Napoleón y creó un Código Civil que es contratos de alquiler, compraventa, matrimonios, herencias, ¿vale? Lo vamos a ver aquí. No es este Código Civil, pero se parecía, ¿vale? Bebe de Eldio, que era su versión 1.0. Pues el Código Civil ya tiene 1976 artículos, se crea mediante un Real Decreto. Como ven, este por ley orgánica y este por Real Decreto, ¿vale? Son leyes, pero son leyes con nombres diferentes y veremos qué diferencias hay. Más adelante, ¿vale? Este regula las relaciones privadas entre las personas y abarca muchos aspectos de nuestra vida diaria, ¿vale? Bastante interesante. Como ven, tiene un título preliminar que dice las fuentes del derecho, que nosotros las vamos a ver aquí. ¿De dónde beben? ¿De dónde se genera? El derecho, ¿de dónde nace? Para que sea derecho. El libro 1 de las personas, nacimiento, matrimonio, divorcio, nacionalidad. El libro 2 de los animales, de los bienes y la propiedad, las posesiones, ¿vale? Los modos de adquirir la propiedad mediante una herencia, una donación, ¿vale? De las obligaciones de los contratos entre personas, ¿vale? Los de compraventa, alquileres, préstamos, hipotecas. Viene de el código, ¿vale? Está todo en el Código Civil. Luego, cada código tiene normas y puede tener leyes de desarrollo muy propias con sus reglamentos, ¿vale? Como ven, el derecho, por eso hay una carrera que se estudia y las primeras asignaturas de primero es ver por dónde anda porque es muy grande. Hay que saber ubicarse y saber qué rama, ¿vale? Y las leyes no es algo tan complicado, es algo bastante complicado porque hay muchas leyes sobre un mismo tema y hay que conocerlas muy bien, ¿vale? Por eso nos especializamos. Claro, pues. Resumen del Código de Comercio. Perdón. Este también es derecho privado. Y el Código de Comercio, pues, es las relaciones entre los comerciantes y el comercio en general. Cosa que también nos atañe a nosotros mucho, porque define quién es el empresario, el registro mercantil y que muchas empresas deben llevar una contabilidad ordenada. Se exige ya una serie, si para la empresa
Pues esto es muy en su libro 1, de comerciantes y comercio. En el libro 2, no me acuerdo cuántos artículos tiene, pero está en torno al Código Civil, ¿vale? Más o menos, 1000 y pico, 2000 y pico, ¿vale? Los contratos especiales, contratos mercantiles, contraventas, seguros, préstamos, ¿vale? Y luego tenemos el libro 3, que es del comercio marítimo, ¿vale? El libro 4, quiebras y prescripciones, ¿vale? Suspensión de pagos, ¿vale? Pero fíjense que aquí hago una anotación porque para esto ya hay una ley. No es que todo se rija en el Código Civil, porque es imposible que en los 1000 artículos estén todas las casuísticas que te puedan dar. Luego hay leyes especiales, como la ley concursal, donde si pasa esto, ¿qué ocurre? Si pasa lo otro, ¿qué ocurre? Incluso hay vacíos de ley a veces. ¿Vale? El caso especial, aquí voy a hacer antes de un inciso. En la otra clase alguien me preguntó, ¿y el derecho internacional dónde se ubica? ¿Derecho público o privado? Pues mire, ni derecho público ni privado, las dos. Hay veces que no está como el derecho laboral, que vamos a ver, que está en camino entre las dos. ¿Vale? Porque el derecho internacional puede ser que nosotros, España firme un tratado internacional de la ONU sobre la protección de, pues eso, que las 40 horas semanales, ¿no? Imagínense, me estoy inventando. Que nos escribimos a las 40 a las 35 horas semanales y eso entraría, es verdad, derecho internacional, pero se ubicaría en el derecho laboral. Y el derecho laboral, fíjense que ahora se lo pongo porque yo dentro de la especialidad es la que me especialicé, este derecho ni es público ni es privado, es un mixto, ¿vale? Y a veces pasa. Porque el derecho laboral regula relaciones entre personas, empresario-trabajador, ¿no? Una empresa, aunque sea una persona jurídica, ¿vale? Que es algo que inventaron también los romanos, quiere decir una persona jurídica, quiere decir que no se puede morir, me refiero, ni se le da de comer. Una persona física, nosotros respiramos, morimos, y una personalidad jurídica puede ser una sociedad anónima, ¿vale? Que tiene muchas veces la connotación de persona, por eso se le llama para las relaciones, no es Estado. Entonces, derecho laboral entre trabajadores, ¿vale? Entre empresarios, un empresario y un trabajador. Entonces, la relación es horizontal. Pero claro, si usted reclama la seguridad social, una prestación, eso ya la seguridad social viene regulada por la ley de seguridad social, que es derecho público, por lo tanto, se impone usted a las, ¿vale? Entonces, el derecho laboral navega entre las dos, ¿vale? Derecho público y privado. Por resumirlo un poco, a grandes rasgos. El derecho se divide en dos grandes ramas, derecho público y privado. Las típicas de derecho privado, el Código Penal, todas las tributaciones, el derecho tributario, todo lo que tenga que ver Estado, ciudadanos, de abajo arriba, y todo lo que venga, y el derecho privado es todo lo que tenga que ver en una relación de horizontalidad entre ciudadanos o entes civiles, ¿vale? Y que luego hay un mix, puede haber un mix, ¿vale? Esto, bueno. Y luego tenemos las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es de dónde narices salen las normas. Las fuentes del derecho, como vimos, ¿dónde salían las fuentes del derecho y dónde están reguladas? En España, a ver si se acuerdan. Las fuentes del derecho están en el Código Civil. Y el Código Civil es derecho público o derecho privado. Público. Privado. Civil, civitas otra vez romano, civitas, ciudadanos, civil, todo lo que sea civil es derecho. Muy bien. Privado. Está en privado. ¿Vale? Entonces, todas las fuentes del derecho, dónde nacen o cómo nace esta jerarquía, y la jerarquía la vamos a ver, viene reflejada en el Código Civil. Código Civil, derecho, privado. ¿Vale? Pues dice que el Código Civil dice que las fuentes son 3, ¿vale? Y hay dos que, bueno, de hecho, dice que son 3, pero son 4, ¿vale? Y una es muy importante, que es la ley, y la última es también importante, y las otras dos menos importantes. Y ahora lo que me explico. Primero la ley, la indiscutible. La fuente primigenia del derecho es la ley. Para que haya derecho tiene que haber leyes. Entonces, un derecho tributario
El derecho tributario está compuesto por la ley del IRPF, el impuesto sobre la renta, la ley del IVA, ¿vale? Varias leyes, ¿vale? Y que son normas lógicamente escritas, ¿vale? Porque si no son escritas sería costumbre y otra movida. La ley tiene que estar escrita y publicada. ¿Saben dónde se publican las leyes en España? En el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Y también de las comunidades autónomas. ¿Vale? Lo veremos. Pero bien, la ley es la primigenia fuente del derecho, ¿vale? La primera ley que tenemos y que es más importantísima es la Constitución Española de 1978, ¿vale? Es el manual de instrucciones de nuestro país y que dirige nuestra norma. Es la norma más poderosa, la reina de las reinas. Y es una ley, ¿vale? Como ven, solo tiene 169 artículos y 10 títulos. 169 que pueden parecer mucho, pero una ley no. Y rige, nos cuenta que se divide en dos grandes partes, que es una parte dogmática, dogma, de principios y derechos, ¿vale? ¿Qué principios y derechos y obligaciones tiene el ciudadano español? ¿Vale? Y una parte orgánica. De hecho, dice cómo se distribuye el territorio también. En autonomías, por eso está lo de las autonomías, provincias, municipios, ¿vale? Y una parte orgánica, orgánica de órganos. Cuando dice órganos, pues los órganos, ¿cómo se organizan los poderes del Estado? España, que es una república, una monarquía. Una monarquía, pero solo monarquía. Parlamentaria, tiene un parlamento, tiene un mix. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? ¿En Francia qué sería? República. Muy bien. ¿Vale? No tiene, ¿vale? Tiene presidente, Estado, ¿vale? Bueno. Los derechos fundamentales están protegidos en el título 1 y van del 15 al 29. Estos son como, no se pueden, cada uno de estos artículos, hay una ley para cada uno de estos, ¿vale? Que desarrollan, ¿vale? Incluyen como joyas a la vida, no es que haya ninguna ley, ¿vale? Eso, el derecho a la vida, pero se desarrollan normalmente muchos con ley. Y cuidado que son intocables, ¿vale? De hecho, si aquí tiene derecho a la vida y usted, por ejemplo yo, asesino a alguien, ¿qué sucede? ¿Qué me van a aplicar? La norma más, ¿vale? Ha quitado un derecho fundamental a alguien, aparte de lo que diga el Código Penal, ¿vale? Con respecto a, ¿vale? Por ejemplo, derecho a la intimidad, muy importante, ¿vale? Todos los ciudadanos tenemos derecho a la intimidad. Y yo si le mando una carta a Dani, no la puedo abrir cualquiera y leerla. ¿Eso de qué va? Ya es que soy su madre. Venga, pero que no le mande. Está vulnerando un derecho muy... ¿Vale? Y esto lo vemos ya protegido con la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Y al honor. ¿Vale? Imagínense que se publican unas fotos mías desnudo y que ustedes las hacen públicas para hacerme daño. Ahí, cuidado, que habría un temazo ahí, ¿eh? Eso es mala fe, bueno, ahí hay cargas, ahí se vulneran derechos muy chungos de la Constitución. ¿Vale? Y bueno, el más chulo, ¿vale? Bueno, libertad de expresión y la educación. Son derechos, ¿vale? Tiene usted derechos. Cuidado que aquí no está el de la vivienda. Eso es una libertad. Todo el mundo tiene, pero cuidado que si tuviera derecho, que cuando dices que todos tenemos una vivienda, si estuviera aquí en esta, todos tendríamos una vivienda. El Estado tendría que proveernos de una vivienda. No está aquí, por lo tanto, no es, perdón, una libertad. Claro, como que todo el mundo debería estar igual, ¿no? Pero bueno, vamos con la Constitución. Perdón. Tiene un título preliminar del 1 al 9, define España como una monarquía parlamentaria y un Estado democrático y autonómico. Se ha dividido en autonomías. ¿Vale? Dice cosas tan interesantes en el 5, creo que es que Madrid es la capital de España. Creo que el 2 define la bandera, blanca, con un ancho no sé qué, ¿vale? Doble ancho, muy bien, muchas gracias. Doble ancho, bueno, define cosas que dices, bueno, pues define lo que es el territorio español, ¿vale? Y cómo está políticamente, pues con una monarquía parlamentaria y que es un Estado democrático y autonómico. En el título 1, del 10 al 15, ya lo decíamos, donde está todo la chicha, refiero, cuidado hasta el 29, porque luego están derechos y deberes de los ciudadanos, libertad de expresión, igualdad, educación. El título 2, del rey, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con el rey, ¿vale?
El título 3, el Congreso y el Senado. El Congreso y el Senado, digamos que es el Parlamento. Esto lo veremos, ¿vale? Es el Parlamento. El Congreso y el Senado son las dos cámaras que son el poder legislativo, el que hace las leyes. Está lloviendo, ¿verdad? Sí. El artículo 4 del Gobierno. El Gobierno es el poder ejecutivo, el que ejecuta. El Gobierno actualmente, ¿quién lo preside? Pedro Sánchez. ¿Y el presidente del Congreso? Yo no sé quién es. ¿Y del Senado? Tampoco, pero también tiene presidentes, pero no es... Estos, Congreso y Senado, hacen leyes, Gobierno ejecuta. ¿Vale? Título 5, relaciones y controles. ¿Cómo se controlan entre ellos? Tanto Parlamento, porque lo veremos cuando veamos la división de poderes, unos se controlan a otros, ¿vale? Para que ninguno tenga más poder que otro, ¿vale? Y luego está el Poder Judicial, que es el tercer poder que nos faltaba. Tenemos 3 poderes en España, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que es este, ¿vale? Para que se controlen entre ellos. Yo aquí voy a decir muchas cosas teóricas, ¿vale? Y luego, como todas las leyes, ¿vale? Una cosa es lo que dicen las leyes, otro, cómo se aplican y cómo funcionan, ¿vale? Perfecto. Tenemos luego, seguimos con el título 8 de la Constitución, que aquí también es interesante porque los presupuestos y los impuestos, de que se nutre el país, ¿vale? Toda esta administración pues, se nutrirá de los impuestos, ¿vale? Luego el título octavo, perdón, este era el séptimo, y el octavo es municipios, provincias y comunidades, algo muy importante, por eso tienen unas actividades que las hicimos, ¿vale? Para saber cómo se... Porque a nivel de comunidad autónoma también se pueden generar leyes, ¿vale? El Tribunal Constitucional, que es un tribunal único exclusivamente para movidas de la Constitución, y el título 10 que explica procedimientos para reformar la Constitución, ¿vale? Que son procedimientos dificilísimos para reformar, pero que la Constitución ya se ha reformado en la última crisis que tuvimos, ¿vale? Se reformó, no quiero entrar en esto, ¿vale? Pero han podido reformarla, ¿vale? Cosa que sin tampoco hacer un referéndum, ¿vale? Pero que no quiero entrar en temas, yo lo que les digo aquí, que cada uno piense lo que quiera, ¿vale? Pero que hay cosas que yo digo aquí que es difícil de reformar y se ha hecho, ¿vale? A nivel internacional, los tratados internacionales, esto no forma parte de la Constitución, ¿vale? Aunque ponga aquí un punto, ¿vale? Aunque aquí ponga un punto, no forma parte de la Constitución, ¿vale? Y... Si es que está al lado... Está al lado. Un segundito, ¿vale? No forma parte de la Constitución, pero los tratados internacionales, perfecto. Esto es lo que quiero. Vale. Vale, a nivel de los tratados internacionales, ¿vale? Son acuerdos entre España que firma con otros países como la ONU y la OTAN, y una vez publicado en el Boletín Oficial de Estado se convierten, como les decía, dentro de nuestro territorio en ley, ¿vale? Y están por debajo de la Constitución, pero por encima de otras leyes, ¿vale? No es que sean fuente, pero los mencionamos porque también se generan, ¿vale? Como hablamos de ley, la ley también puede venir vía internacionalmente crearse, ¿vale? Mediante leyes ordinarias. Luego tenemos el resto de leyes y normas escritas, que ahí tendríamos las leyes orgánicas, que las veremos, las ordinarias, y que todos están en una pirámide, porque luego unas leyes, depende si van en contra, unas son más fuertes que otras, y luego de las leyes tendrán reglamentos. Eso, ¿vale? Bueno, luego tenemos la costumbre, ¿vale? En definitiva, pone los principios generales del derecho, el Código Civil los pone antes que la costumbre, ¿vale? La costumbre es algo que no está escrito, son leyes no escritas, de un lugar y de un, por ejemplo, no hay el uso, como yo, en zonas rurales, la costumbre del uso del agua para el riego. Se respeta como si fuera ley, ¿vale? En varias comunidades, pues, esto no necesitamos que haya una ley escrita. Todo el mundo sabe que el vecino que empieza por el camino, por ejemplo, debe regar primero, se ha hecho así toda la vida y esto es la costumbre aquí.
Si tú me denuncias y quieres poner un pleito porque quieres regalantes, el juez de allí y el abogado de allí instaura la costumbre que se ha hecho así durante 17 años. 17 años no, perdón, siglos, ¿vale? Porque una costumbre es algo muy arraigado. Se ha hecho así y entonces será como una ley. O sea, una norma no escrita puede hacer que usted, vamos a decirlo así, gane juicio, ¿vale? Porque es lo que pasa. Esto dentro de una comarca o de un sector, pues bueno, es ampliamente conocido. No hay costumbres raras como... Sé que pongo ejemplos muy chocantes, ¿vale? Pero, por ejemplo, tirar un animal desde un campanario, ¿vale? Sé que era una costumbre eso, ¿vale? Si fuera, ¿vale? Pero eso vulnera leyes que están escritas fundamentales, ¿vale? Entonces, cuidado, que no va a ser ese el caso. Son cosas como muy locales, ¿vale? Muy focalizadas en, por ejemplo, vacío legal. Sí, vacíos legales, pero cuidado que ese vacío legal no puede ser algo contradictorio porque ahí estaría, ¿sabes? No... Estos son como fueros. Por ejemplo, la Comunidad de Navarra, iba al norte, que es una de las provincias más ricas de España, siempre ha tenido prebendas porque siglos anteriores, por ayudar a un rey a combatir, se le dieron una serie de prebendas, ¿vale? Se llaman fueros. Y a veces, en la costumbre, pues, tienen esos fueros, se los ha reconocido, pero también muchas veces esa costumbre se la reconoce en ley. Por eso tienen un régimen de IRPF un tanto diferente, el Estado español, esas cosas. Eso viene de bastante atrás, pero ya está reconocido incluso esa costumbre. ¿Por eso se le llama comunidad foral? Foral, efectivamente. Claro, yo siempre digo, ¿por qué se le llama la Comunidad Foral de Navarra. ¿Foral por qué? Por los fueros. Porque antiguamente era un reino, el reino de Navarra, debía ayudar al de Castilla para hacer algo y a esas ciudades, incluso a las propias ciudades, se le otorgaban unos fueros. Pues usted no va a pagar impuestos nunca. ¿Por qué? Porque nos ayudó con su repoblación a un territorio o lo que fuera. Son cosas que quedan. Luego estamos con los principios generales del derecho, que esto es la buena fe y la equidad, ¿vale? Son el último recurso, ¿vale? Que se usa también, no son recursos que se usen, pero que se presuponen. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, se explica mejor con un ejemplo. ¿Vale? Vale, si lo pinto luego esto, todo esto lo utilizaré. Por ejemplo, Marta le compra un coche en segunda mano a Javier. Y Javier sabe que tiene un grave avería en la caja de cambios. Javier lo sabe, pero aún así se la quiere colar, ¿no? Esto lo manifiesta en largos viajes. Quiere decir que eso solo se da, ¿vale? Ese defecto y dice... Pero se lo oculta a Marta. Dice, bueno, yo me lo callo, ¿vale? Y en una revisión superficial, pues Marta dice, ah, vale, me gusta el coche. En el contrato que hacen, que este contrato, ¿qué sería? ¿Derecho privado, derecho público? Muy bien, derecho privado. ¿Por qué? Porque está entre personas. ¿Vale? Muy bien. ¿Y dónde estaría regulado? ¿En el Código Civil? ¿El Código Penal? Civil. Código Civil. Vale, perfecto. Este contrato de compraventa hay una cláusula. Si fuera una empresa de coches Flexicar a Marta, ¿dónde estaría regulado? En el mercantil, ¿vale? Ese sería el resto. Bueno, el contrato de compra-venta que es una cláusula que diga que Javier declara el coche que no tiene averías. No sé si han vendido un coche, pero el comprador declara que no tiene averías, ¿vale? Simplemente especifica que la venta del vehículo a un precio determinado. El problema ya sabemos dónde vamos. Semanas después, pues, le da problemas a Marta, ¿vale? Y Marta, claro, hace una reclamación. ¿Vale? La reclamación es que defiende diciendo que el contrato no le obligaba a declarar. Marta reclama a Javier y él defiende que el contrato no le obliga a declarar fallos y que ella compró el coche tal y como estaba. Aquí es donde entra en juego el principio de buena fe, que aunque no haya una ley o una cláusula exacta, el juez determinaría que actuó de mala fe, ocultando deliberadamente un defecto grave que conocía. La buena fe contractual obliga a ser honesto y no engañar a la otra parte. El silencio de Javier se llama vicio oculto, ¿vale? Que invalida el consentimiento de Marta. Pues ella no habría comprado el coche, por lo menos no a ese precio, si hubiera sabido toda la verdad. ¿No? Esto, pues eso, hay que llegar a juicio y el juez, miren, el juez es juez, es Dios en
puede determinar esta buena fe o no. Luego ya depende de los abogados, ¿vale? Que sepan llevarlo al juez por donde no es tan fácil, ¿eh? Tengo razón y entonces va a pasar así. Incluso a veces si un buen abogado de la otra parte puede alegar cosas increíbles, no se han visto pelis, y que todo esto se te dé la vuelta. Por eso un buen abogado tiene, vamos, aparte de conocer muy bien las leyes, sabe muy bien primero qué le va a atacar la otra parte, qué le va a decir, ¿vale? Cómo le va a contrarrestar, ¿vale? Para poder... En esto, al leerlo, he visto que al final no deja de estar bajo el criterio de lo que piense el juez. Claro, es que el juez es juez. Claro, al final Decía un profesor mío, mío. la justicia solo le imparte Dios y los jueces. Efectivamente. Y así te empezaba el curso con él. Y decía, el juez, la justicia solo es la del juez y Dios, si creen en Dios. Es que por ti ya no puedes caer bien, pues si le caes mal... Bueno, el juez tiene unos principios de imparcialidad y que no deberían ser, pero lógicamente el juez es una persona humana. De hecho, el juego de juzgados, yo ya se lo puedo decir, que yo he estado en juicios y yo, pues uno sabe qué juez le va a tocar y si lo conoce, ya sabe un poco por lo que le gusta. Igual que el resto, yo he visto a un juez decirle a un acusado que sáquese usted las manos de los bolsillos. O sea, lo ha espantado, ¿sabes lo que le digo? Que está usted ante un tribunal. Y tienes que, claro, a lo mejor tenías una manía, te echaste las... Y el protocolo, y tú no puedes utilizar en un juzgado, bueno, pues voy a contar el caso de este tío, ¿no? Este chaval que viene aquí por el chaval, no, mirad, a ver si lo absolvéis. No, porque este chaval no puede trabajar 2 días, pues venga, hombre. Todo tiene, de hecho, hay un, ¿cómo se llama? Una liturgia que se llama, para los juicios y cómo dirigirse al juez. La justicia, la ley está ahí y el juez aplica la ley, ¿vale? Pero tiene un criterio, que ahora lo voy a ver y esto me introduce, cuando la ley, que es muy importante, este sí es súper importante y sobre todo si van a estudiar Derecho. Está la ley, están la costumbre y los principios, que yo los dejo ahí, pero luego está la jurisprudencia. La ley es interpretativa, yo la puedo interpretar, porque el lenguaje castellano y todos los lenguajes tienen fisuras, y si usted cambia una coma, la ley significa otra cosa. Y los juristas, cuando generan la ley, puede ser que una coma cambie y el sentido de la ley cambie. Una persona inteligente, por eso, todo esto de los romanos, los mejores juristas, la dialéctica, practican, ¿vale? Cómo redactar, los buenos abogados hablan, redactan, por eso normalmente los buenos políticos son abogados de peso, ¿vale? Que cuando todo estaba perdido dice, buah, este va a la cárcel seguro. Por un ejemplo, dice, no, va y lo salvó. Y lo salvó con la ley en la mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque va buscando los resquicios. Por ejemplo, el procesal, que decíamos que el derecho procesal es derecho público, es el procedimiento del juzgado. Si usted no ha presentado la demanda en 5 días, puede ser anularse el juicio, aunque hubiera pruebas y un buen abogado sabe cuándo el otro presentó la demanda. En el plazo sexto. Pues aquí ataco yo, digo, quiero anular el juicio porque la demanda está mal presentada, se presentó fuera de plazo. Y entonces eso es vuelta otra vez al juicio, ¿sabes? Entonces, por eso se leen esos tochos de juicio, ven y examinan todo ese tipo de, digo, los abogados. Y luego, una vez que las sentencias son firmes, que ya son válidas, pueden generar jurisprudencia. Por ejemplo, la que me acuerdo ahora mucho era la del correo electrónico, que cuidado que pueden haber cambiado las cosas, ¿eh? Esto por ejemplo. Porque la jurisprudencia hay que estar al tanto. Los técnicos en Derecho teníamos un memento que se llama donde consultamos las nuevas normas o si ha salido algo raro. O ha habido sentencias últimamente que contradigan lo que... Esta era la del correo electrónico. Que podía usted estar... habían despedido a alguien porque miraba el correo electrónico particular dentro de horario laboral. Y esto, en teoría, pues es un despido procedente, de aquella era despido procedente porque en horario laboral no puede usted consultar, ¿vale? Y tenían. No recuerdo cómo era la sentencia, si para ver el que consultaba el correo electrónico se había concultado, se había vulnerado la intimidad, porque usted, claro, ¿cómo tiene acceso a los datos de esta persona, de este ordenador que era privado? Vale, hay muchas cosillas. Entonces el juez determinó por jurisprudencia que era un despido improcedente despedir a alguien, ¿vale? Por resumirlo muy mucho, por mirar su correo electrónico.
Perdón, ahora no vayan diciendo que yo les he dicho que esto y que no, porque esto, cuando se sientan en un, por ejemplo, yo cuando sentaba una persona, si sienta una persona en mi despacho, yo le diría, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Pues cuéntame, antes de resolver nada, basta. ¿Vale? Me das esta pasta porque yo, antes de ver el caso así por encima, y luego me pongo a estudiar. Tengo que ver si estas normas, el despido que te han hecho es correcto, como por aquí, cuéntame todo y cuéntame la verdad para poder yo defenderte. Y muchas veces en los juicios será decirle a las personas, pues bueno, estate tranquilo, no hables esto, no calles. ¿Sabes cuando los policías le dicen, no hable o podrá ser usado en su contra? Pues mejor no hables. Es mejor estar callado, ¿vale? Y dejar al abogado que haga su trabajo. ¿Vale? Pues son sentencias, ¿vale? Sobre todo del Tribunal Supremo, ¿vale? Y técnicamente es decir que los jueces no crean leyes, pero su papel es gigante porque al interpretar las normas, pues yo puedo alegar que un juzgado, un Tribunal Supremo, ¿vale? Ha dicho esto al respecto de esto, por lo tanto, para seguir la misma línea, pues en este caso, pues el acusado o mi cliente pues debe ser absuelto alegando este tipo de cosas. ¿Vale? Analogía de una ley es una regla de un juego y la jurisprudencia es el árbitro, ¿vale? Que te dice, bueno, que esta jugada es siempre así, pero, ¿vale? Hay un pero. Y no sé qué hora es, estamos con preguntas. ¿Vale? El otro día llegamos hasta aquí, nos quedamos en este, ¿vale? Y luego entraremos en esto. Esto al principio espero que no se hayan dormido mucho, es un poco ladrillo, ¿vale? Pero es para entender cuando nos digan qué ley lleva el IVA. Pues el IVA no se lo inventa nadie. ¿Quién se lo ha inventado el IVA? Tiene una ley, y una ley fuerte. ¿Vale? Una ley que es derecho público, derecho privado. Público, porque es el Estado quien nos dice lo que tenemos que hacer. Y es la relación. Ustedes cuando pagan impuestos, ¿qué relación hay? ¿Con otro ciudadano o con el Estado? El Estado. ¿Vale? Pues la ley del IVA, la dice la ley del IVA. Otra cosa es que esa ley se puede reformar mediante unos procedimientos, bueno, pero es eso. Y todas las leyes que veremos en nuestros impuestos son mediante una ley que está escrita y las normas están escritas. Ya, pero es que hay gente que se la salta, no hace eso. Bueno, ya, con los riesgos que ello supone. Saltarse una ley también lo pone. Si usted se salta esta ley, ¿vale? Listo. No sé a qué acaba la clase, preguntas. Estoy mirando el chat, chicos, porque me encantaría que, si alguien tiene preguntas, no vale. Bueno, alguien no se ha dormido, ha llegado hasta aquí. Pero aparte, a lo mejor, bueno, a alguien que le guste mucho el derecho, ¿vale? Esto es lo que van a tener que estudiar. De hecho, el derecho romano es una asignatura entera, tocha y ¿vale? Cómo se crean todas las leyes. Luego, nosotros veremos aquí unos datos curiosos, ¿vale? Yo los he puesto para investigar, pero bueno, ya los tenemos. Y luego entraríamos en los tres poderes, ¿vale? Vamos a ver un poco tiempo a por ejemplo. Sobre la que el misterio del DNI, pone aquí. Cuando renuevas el DNI estás haciendo un trámite con la policía. ¿La policía dónde está integrada? Pública, ¿no? La policía. ¿Por qué? Porque tiene que ser un funcionario, ¿no? ¿O hay policía privada? Bueno, pues según los vigilantes, eso no es policía, ¿no? Vale. Eso será, ¿vale? Eso será otra... No, pero eso es una empresa privada. Claro, claro, es una empresa privada. ¿Vale? La policía, ¿vale? Es otra historia. ¿Por qué entonces tienes que pagar una tasa en relación a un derecho público o privado? Pues bueno, el DNI es un derecho público porque aunque pagues no es una compra. Esto es un poco técnico y lo veremos con el sistema tributario. Al renovar el DNI, tiene que pasar por caja. ¿Vale? Y es una diferencia, es un tributo que tiene que pagarle al Estado por hacerle ese trámite. Salvo que lo pierdas o que te lo roben, ¿vale? Que por eso se llama tasa, ¿no? Se llama tasa, lo veremos. Es un tributo. Es que los tributos se dividen en tres. No es lo mismo, los tributos se dividen en tres. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Un tributo es un impuesto. Me refiero. Obligatorio. Quiero decir que un tributo puede ser un impuesto, pero no todos los impuestos son tributos. Porque puede haber tasas, esto es una tasa. La tasa es que ustedes le dan un DNI, le dan algo a cambio. ¿No? Pero un tributo, usted por el IVA, ¿qué le dan?
No. Yo no ofrezco servicios, ¿vale? Indirectos, ¿vale? Se supone que, claro, ese dinero va, pero directamente no le dan nada. Si paga usted la universidad, ¿es una tasa o un impuesto? ¿Qué es? Una tasa. Es una tasa. Se llama tasa. Porque le dan a usted, pues bueno, no voluntad. Bueno, el contrato imposible, imagina que haces un contrato con un amigo para venderle la luna por 1.000 pavos. Un ánimo de negocio. Y no te paga. Pues como no me pagó, una noche de borrachera, usted hace estas tonterías, ¿voy a ir a juicio para reclamarle el dinero? La respuesta es no. El derecho civil, derecho privado, exijo que los contratos sobre algo sea posible y lícito. ¿Sabes? No contratos imposibles. Ámame para siempre. Bueno, no sé, si lo he digo, pues a ver, ¿eso es posible? Pues a lo mejor en este momento sí, pero es que yo que sé, las cosas son circunstancias etéreas. Ilícito no te puede decir, me tienes que amar siempre y vas a robar un banco para mí, porque el amor te exijo, pues sí, ilícito. Va por ese lado, ¿vale? Como puedes ver, la luna es un contrato nulo desde el principio, es como si nunca hubiera existido, ¿vale? Es nulo porque no se puede vender ni una costa del mar, algo que, por ejemplo, pertenece al territorio español. Esto es una tontería, pero ha habido gente que te voy a vender un trozo de playa con la casa. Perdona, trozo de playa. Esto no es tuyo. Ya sé que usted me dirá ahora a alguien, gente, pues yo conozco gente que tiene mucha pasta que, bueno, claro. Un individuo normal no creo que sea, ¿vale? Entonces ya les digo hoy que el derecho, bueno, está, pues el juez administra la justicia, el juez y Dios. Bueno, si no tiene ninguna pregunta que haya tocado, muchas gracias y nos vemos el próximo día. El próximo día seguimos con el tema.